La memoria se vuelve borrosa cuando nos remontamos a los orígenes. Y es que las tierras andaluzas han estado pobladas al menos desde hace 1.000.000 de años. Desde los tiempos que los libros llaman el Paleolítico. Poco queda, como imaginarán, de entonces. Unas cuantas piedras, paredes pintadas, restos fósiles. Pero aún así nos hacemos una idea. El resto humano más antiguo encontrado en Andalucía es el de un diente de leche, perteneciente al bautizado como niño de Orce, que de hecho es el resto humano más antiguo de Europa Occidental. Vaya, casi nada. Y llegó el frío. La época de las glaciaciones, en el Paleolítico Medio. Las cuevas, como la de la Carihuela en Granada, se convirtieron entonces en el refugio del neandertal, un homínido primo hermano nuestro, hoy desaparecido, pero al que le debemos al menos un 2% de nuestro ADN. Estos vivían en pequeñas bandas, que se movían de un lugar a otro, en función de la disponibilidad de caza y frutos que recolectar. En la imagen podemos apreciar algunas de las herramientas que utilizaban. Como ven, nada de smartphones, sino tallar piedras a golpe. Pero no piensen que los hombres y mujeres del Paleolítico eran unos malajes, ni mucho menos. También tenían su sensibilidad, su arte y su salero. Y de él nos ha quedado cumplida muestra en las paredes de cuevas y abrigos rocosos. Admiren, si no, las pinturas rupestres, por ejemplo, de la cueva de la Pileta en Málaga, con sus pájaros, sus caballos. Eran los tiempos del Paleolítico Superior y ya se practicaban los grafitis. 5.000 años antes de Cristo. Se avecinan cambios. Las tierras de nuestra Andalucía entran de lleno en el Neolítico, lo cual implica la llegada desde el Mediterráneo oriental de la práctica de la agricultura y la ganadería. Nunca en la historia ha habido una innovación tan decisiva. Almería fue la pionera. En el Levante andaluz aparecen los primeros poblados de comunidades sedentarias. Unas pocas chozas circulares, pero al menos se acabó eso de ir de aquí para allá buscando comida. Cosechas y ganado proporcionaron una vida más cómoda, más segura. Y otra novedad, por cierto, fue la producción de cerámica, decorada esta con incisiones de conchas marinas. Cobre, bronce, hierro. Andalucía entra en la edad de los metales. De nuevo, el oriente a la cabeza de las novedades. Entonces se consolida definitivamente la vida sedentaria en poblados. Adiós a las cuevas. El ejemplo más importante es el del poblado de los Millares, un poblado fortificado con hasta 4 líneas de muralla. Y no hay que ser muy espabilado para intuir qué nos indica este hecho. La guerra ya se practicaba, si no, ¿para qué quiero muralla? Pero un momento, ¿y esas piedras? ¿Qué son esas piedras tan grandes? Pues son monumentos megalíticos, y en Andalucía los hay por todos lados. Fueron realizados con grandes bloques de piedras, con fines bien funerarios o bien rituales, principalmente en la edad del cobre. Seguro, pienso, que les gustará visitarlos. Por tanto, tomen nota de estos ejemplos. El dolmen de Antequera o el sevillano de Matarrubilla. Pero ya les digo, restos megalíticos los hay a montones. Y del cobre al bronce. Aleación de cobre y estaño. Un material mucho más resistente, que comenzó a utilizarse hacia el año 1700 a.C. De nuevo, el sureste andaluz en vanguardia. Por los contactos con otros pueblos mediterráneos. La cultura llamada del Algar da fe de ello. Y llegan los forasteros. Esto se pone interesante, más aún si cabe. Por la ribera del Mediterráneo se ha corrido la voz. En el sur de la península hay tierra rica, un lugar nuevo de oportunidades. Es por ello que fenicios y griegos, y también cartagineses sucesivamente, a partir del año 1000 a.C., vienen a echar un vistazo. Y les gusta lo que ven: tierras fértiles para cultivar, metales que extraer y pueblos con los que comerciar. Y se quedan, anda que no,
como pueblos colonizadores. Los fenicios fueron los primeros, y su colonización la más intensa. Provenían del Mediterráneo oriental, del actual Líbano, y vinieron cargaditos de regalos. El uso de la moneda, la escritura, el olivo. Con ellos comienza la historia. Así que un respeto a los fenicios, que además fundaron Gadir, nuestra Cádiz, la ciudad más antigua de Europa, allí donde se creía que acababa el mundo en las columnas de Hércules. Y nuestro escudo, el de Andalucía, lo recuerda. La llegada de los pueblos colonizadores, por cierto, revolucionó la vida de los pueblos indígenas durante el primer milenio antes de Cristo. Sus culturas se empaparon de las nuevas influencias y florecieron, vaya que sí florecieron. De entre ellas, en el sur peninsular, merece una especial atención la civilización tartésica, que se focalizó en el valle del Guadalquivir y cuya prosperidad se asentaban en una rica agricultura y la explotación minera de Sierra Morena. Los tartésicos fueron, por cierto, también expertos comerciantes. De hecho, se ha constatado la travesía de barcos tartésicos hasta el Mediterráneo oriental y hasta las Islas Británicas. Alucinante. Organizado como un reino, el más antiguo de la península, cuyo rey más sobresaliente fue Argantonio Tartesos, practicó la escritura, elaboró códigos de leyes y produjo finas muestras artísticas como el famoso Tesoro del Carambolo, una virguería de cuidado. Como ven, Tartesos, una civilización como Dios manda. Pero nada es eterno, como nos enseña la historia. Y así, a partir del siglo IV a.C., el fulgor tartésico comenzó a apagarse, coincidiendo con el declive fenicio. Los llamados pueblos íberos, entonces, toman el relevo. Turdetanos y túrdulos en el valle del Guadalquivir, bastetanos y oretanos en la Andalucía oriental, son los más señalados. De ello, nos quedan sus santuarios en zonas montañosas, a modo de ermitas primitivas, donde depositaban figurillas de bronce y barro como ofrenda a sus dioses. O también nos ha llegado maravillosas esculturas funerarias como la Dama de Baza o los famosos relieves de Osuna. Y llegaron los romanos. Palabras mayores. La potencia mediterránea más poderosa de la antigüedad puso sus ojos en las golosas tierras andaluzas a partir del siglo III a.C. Su intención no era, sin embargo, fundar simplemente colonias costeras e incluso comerciar, como ya habían hecho griegos o fenicios, sino expandir su creciente imperio. Menudos eran los romanos. Pero no piensen que fue fácil el asunto, que montar un imperio cuesta lo suyo. Antes de dominar el sur peninsular, hubo que echar a los cartagineses, primos hermanos de los fenicios, que con base en la ciudad norteafricana de Cartago, se habían constituido en los dueños de las costas mediterráneas occidentales desde el siglo V a.C. Tambores de guerra resuenan. Son las guerras púnicas, romanos versus cartagineses. La suerte de nuestra Andalucía se dilucidó, en concreto, en la segunda de esas guerras. En la batalla de Lipamagna, Alcalá del Río, vencen los romanos acaudillados por Escipión el africano. Alía acta est, la suerte está echada. Nace la Bética, nombre con el que bautizó Roma a Andalucía. ¡Ay, la Bética! Perla del Imperio Romano, al que aportó hasta 2 emperadores, Trajano y Adriano, nacidos en Itálica, y también a intelectuales de la talla del filósofo Séneca, el poeta Lucano o el escritor Columela. La romanización fue profunda. El latín se impuso como lengua. Las calzadas se desplegaron de aquí para allá, al tiempo que se fundaban ciudades como Itálica, la primera de todas, Hispalis o Córdoba, entre otras muchas. Y bien saben que estas urbes lucían magníficas, con sus foros atestados de templos, teatros, anfiteatros y demás,
todo ello decorado ricamente en forma de relieves, pinturas y mosaicos. Pero no solo de arte vive el hombre, también la explotación económica de la Bética fue intensa. Las relaciones económicas con Roma se activaron a través de puertos como el de Gades y Málaga, desde donde se exportaban minerales, aceite, trigo, vino o la célebre salsa de pescado que los romanos llamaban garum, una auténtica delicia de la época. No hace falta ser un lince para entender la naturaleza decisiva de la romanización en nuestra historia, aunque muchos capítulos nos quedan y no de menos enjundia para conocerla y disfrutarla.